Aprendo en casa. Chicos, bienvenidos a sexto grado A de primaria. Soy la Miss Vanessa y el día de hoy tenemos un tema muy interesante que se llama ¿cómo aprende nuestro cerebro? Sí, del área de ciencia y tecnología, pero para ello vamos a ver nuestros siguientes acuerdos. Estar atentos cuando la docente desarrolla la clase. Segundo acuerdo, participar de la clase. Tercer acuerdo, guardar silencio cuando mi compañero o compañera está opinando. Sí, para eso solo vamos a activar nuestros micrófonos cuando el docente nos pide. Bueno, el propósito del día de hoy, chicos, es elaborar una ficha explicativa sobre los procesos que ocurren en el cerebro cuando aprendemos. Interesante. Para ello vamos a ver las metas de la clase del día de hoy. ¿Cuáles son los criterios? Describir que en el cerebro hay miles de millones de células nerviosas conectadas formando redes. Explicar que trazarse metas difíciles y trabajar con mucho esfuerzo en ellas es necesario para lograr nuevas conexiones eléctricas entre las neuronas. Explicar que la práctica reiterativa, prestar atención a los errores y centrarse en las prácticas más difíciles son otras formas de establecer conexiones entre las neuronas. Explicar que es necesario reiterar la ejercitación aun cuando hayamos alcanzado las metas trazadas. Y si cumplimos todas estas metas en la clase, pues muy bien. Ahora a empezar. Chicos, si reflexionan sobre sus experiencias de aprendizaje, recordarán cuando ustedes eran chiquitos, aprendiste a hablar, ¿verdad? A comunicarte. Luego, ¿qué aprendimos? También hemos aprendido a resolver operaciones matemáticas, ¿verdad? En nuestro contexto donde nos desarrollamos nosotros, ¿no? Desde casa, también en el colegio hemos aprendido estas operaciones. Y a desarrollar también actividades como montar bicicleta, de repente jugar vóley, nadar, jugar PlayStation, manejar el celular, la computadora, la lacto o construir objetos, entre otras cosas, ¿verdad? En todos esos aprendizajes que tú vas aprendiendo en el camino, ¿hubo algo en común? Claro que sí, el rol del cerebro. Por eso tenemos las siguientes preguntas. ¿Sabes cómo aprende el cerebro? Para que tú puedas realizar todas las actividades que yo he mencionado. Para ello, ¿sabes cómo aprende el cerebro para que realice estas actividades? ¿Qué procesos ocurren para lograr un aprendizaje? ¿Cómo te fue posible aprender a hablar un idioma en tan corto tiempo? Muy bien, muy buenas respuestas. Recuerda apuntar tus respuestas en tu cuadernito de ciencia y tecnología o si no, en unas hojas de reuso. Muy bien, chicos. Muy bien. Pregunta de investigación. Empezamos con las preguntitas. Primera pregunta. ¿Qué procesos ocurren en el cerebro cuando aprendemos? Para eso, ¿sí? Tenemos un cuadrito que ustedes pueden visualizar y dice: yo creo que los procesos que ocurren en el cerebro cuando aprendemos son... Y ahí en el número 1 y en el número 2 vas a colocar tus hipótesis, ¿no? Son suposiciones, lo que tú piensas. Pueden ser ciertas o pueden ser también falsas, ¿no? Puede ser verdad o puede ser falso. Pero no hay problema si te equivocas, no tengas miedo porque son suposiciones. Son suposiciones ¿qué es lo que tú crees con respecto a esta pregunta? Por ejemplo, yo puse: aprender es un proceso innato del ser humano porque se adquiere una información determinada. También yo creo que los procesos ocurren en el cerebro cuando aprendemos son porque el aprendizaje cambia las estructuras neuronales del cerebro y porque al aprender tenemos nuevos conocimientos. Esas dos suposiciones que he puesto ahí pueden ser verdad o pueden ser mentira, ¿no? No hay problema, tú escríbelo ahí.
en tu cuadernito, ¿verdad? O si no, en tu hoja de reuso. Te hago recalcar, te hago recordar, ¿sí? No hay problema si te equivocas, así que tranquilo. Muy bien. Plantea tu objetivo. Este debe expresar lo que esperas demostrar con tu investigación. Muy bien, interesante. El objetivo de mi investigación es, recuerda que en este cuadrito vas a poner cuál es el objetivo de tu investigación. ¿Sí? ¿Qué es lo que tú crees? Por ejemplo, yo puse validar mis hipótesis ya que no han sido comprobadas. También puse investigar más sobre el tema para responder la pregunta de investigación científicamente. Ahí tú tienes que poner, ya sabes, tus dos objetivos acerca de la investigación que vas a hacer, ¿verdad? También nos dice, ¿cuáles son las tareas o los pasos que realizarás para demostrar que tu hipótesis son verdaderas? ¿Sí? Y tenemos este siguiente cuadrito de ¿qué haré primero? ¿Qué haré luego? ¿Y qué haré después? Yo puse, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Tú puedes cambiar tus respuestas, no hay ningún problema. Yo puse, primero buscaré información en fuentes confiables. ¿Qué haré luego? Luego buscaré un tema relacionado al cerebro. ¿Qué haré después? Después responderé la pregunta de investigación científicamente, ¿verdad? Esas son mis suposiciones, ¿verdad? ¿Qué crees? Lo que yo creo, ¿qué es lo que yo voy a realizar? ¿Qué es lo que crees tú? Pues apúntalo ahí también. Luego en tu portafolio también tienes anotado lo que continúa en el plan, a fin de ayudarte. En la sesión de recursos, ¿sí? Encontrarás un texto que te servirá para informarte y dar respuesta a la pregunta de investigación. En este caso yo les voy a dejar el link, ¿sí? En donde pueden ustedes obtener este recurso, ¿verdad? Es una lectura que se llama El cerebro y la inteligencia, en la cual ustedes van a leer para que se llenen de información para que al final puedan responder la pregunta que hicimos al inicio. ¿Qué es? ¿Qué procesos realiza el cerebro, verdad? Así es. Entonces, para ellos tenemos que tener organizado bien nuestros materiales. Así que, ¿cuál va a ser nuestro primer material? El cerebro y la inteligencia. Ya, es una lectura que vamos a leer luego. ¿Qué material también puede ser? Libros relacionados al tema del cerebro. Muy bien. ¿Qué más? Videos y páginas web confiables, ¿sí? Anota dónde registrarás la información que obtengas del texto. ¿Dónde registraré la información? Bueno, tú puedes poner de repente mapas mentales, el cuadro de llaves. En este caso yo he considerado cuadros, ¿no? ¿Por qué? Porque es más fácil organizarnos y poder entender el tema. Puedes exponer otro y especificas. Ahora, a continuación, Capítulo 4. te presento este video. El misterioso mundo de las neuronas. Moyo llegó al colegio un día y se encontró una agradable sorpresa. Su nuevo equipo había llegado al fin. Pero justo cuando estaba a punto de encenderlo, Katy apareció. «Moyo, ¿qué haces?» «Convirtiéndome en un genio», contestó Moyo. «¿Cómo va a ser eso para que te conviertas en un genio?», preguntó Katy. «Va a hacer que mi cerebro crezca por electroestimulación. ¿No es obvio?» «Moyo, creo que es hora de que sepas cómo funciona tu cerebro realmente», dijo Katy. «Es hora de visitar a la señorita Clara». La señorita Clara era una persona muy interesante. No hace mucho era una neurocientífica de fama mundial. Pero sus descubrimientos la inspiraron a intentar un nuevo reto. Y así es como se convirtió en profesora de arte y teatro. La clase de la señorita Clara estaba en un edificio alejado del colegio. Katy y Moyo, tras una larga subida por la colina, encontraron a la señorita Clara meditando en su jardín. «Katy, Moyo, los estaba esperando», dijo la señorita Clara. Katy dice que usted sabe cómo funciona nuestro cerebro», dijo Moyo. «Bueno, ni siquiera los científicos como yo sabemos cómo trabaja exactamente nuestro cerebro», dijo la señorita Clara. «Pero sí sabemos algo. Sabemos que tu cerebro está hecho de diminutas partes llamadas neuronas. Cuando esas neuronas se conectan, se envían señales eléctricas para comunicarse unas con otras. Todo lo que puedes hacer
desde leer hasta montar una bicicleta, ocurre porque tus neuronas se conectan entre sí. Pero lo realmente fascinante es que tienes el poder de cambiar cómo tus neuronas están conectadas y aprender cómo hacer cosas que nunca pensaste que podrías hacer. ¿Cómo?, preguntó Moyo. Solo hay una manera, contestó la señorita Clara acercándose a ellos. Aprendiendo cosas retadoras. Moyo estaba fascinado. Se volvió hacia Katy. Katy, vamos a ir por el mayor reto que puedas imaginar. Continuará. Muy bien, chicos, interesante la idea, ¿verdad? A ver si nos puedes comentar ahí también en tu cuadernito qué es lo que entendiste acerca de este videito. Esto es una referencia, ¿sí?, para respondernos a la primera pregunta de qué procesos realiza el cerebro, ¿verdad? Para aprender. ¿Cómo aprende el cerebro? ¿Cómo es que aprende? Entonces, ahí ya has tenido una idea, ¿cierto? Dejamos ahí la idea que tienes y vamos a leer para que te llenes más de información y puedas aprender. Así que atento. Aquí nos dice el cerebro y la inteligencia. Leemos. El encéfalo es el órgano de la cabeza que se ubica dentro del cráneo. Huesos que forman la cabeza y se encarga de controlar todas las funciones del ser humano. El cerebro es la parte más grande del encéfalo y controla el pensamiento, el aprendizaje, la resolución de problemas, las emociones, la memoria, el habla, la lectura, la escritura y los movimientos voluntarios. Como vemos aquí, este es el cerebro. Y esta partecita de aquí vendría a ser el encéfalo, ¿verdad? Ahora, sigamos leyendo y dice: en el cerebro hay miles de millones de pequeñísimas células nerviosas, ¿sí? Las famosas neuronas. Aquí están las neuronas, ¿sí? Que tienen ramificaciones. Miren sus colitas, ¿verdad? Parecen árboles, ¿verdad? Con raíces, ¿verdad? Tienen muchas ramificaciones llamadas dendritas. Aquí están las famosas dendritas. Es esto como que ves tú como raíces, ¿sí? Se llaman dendritas. Sigamos leyendo y dice así. Dice, ¿sí? A ver, ¿estás atento? Las cuales se conectan con otras neuronas. Muy bien. Estas dendritas que están aquí se conectan con otras neuronas. ¿Sí? Van a tener una conexión. Se conectan entre sí a través de las dendritas, las cuales, ¿sí?, forman redes complejas. ¿Qué quiere decir? Redes más grandes, complejas, ¿no?, de abundancia. La comunicación entre las neuronas se lleva a cabo mediante sencillas señales eléctricas que fluyen tanto entre neurona y neurona como dentro de ellas. Las conexiones permiten pensar y solucionar problemas. Cuanto más fuertes sean, nuestro pensamiento trabajará más rápido y tendremos mayor capacidad para solucionar problemas. Cuando aprendemos algo nuevo y esforzamos la mente, hacemos fuerza, las conexiones entre neuronas se multiplican, se van a multiplicar, se hacen más fuertes. Y así, lo que antes no parecía difícil, se hará más fácil, como resolver problemas de matemática o de ciencia, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver las dendritas. Esta colita larga que ves aquí se llama el lanzón y este es el núcleo, ¿verdad?
Entonces, cuando tú vas a resolver un problema de matemáticas, cuando tú te pones más que nada a pensar, razonar, ¿no? Buscar una solución a tu problema, dice que estas se van a multiplicar y se van a hacer más complejas, ¿cierto? Y lo que parecía difícil se va a hacer más fácil, ¿verdad? Muy bien. ¿Sabías que el pensamiento es una de las funciones del cerebro? Exacto. El pensamiento es una de las funciones del cerebro. El pensamiento hace de que tu cerebro pueda pensar, pueda razonar, pueda trabajar mejor y con más eficacia. Se detiene cuando el cerebro deja de recibir glucosa, que le encuentras en el azúcar, o deja de recibir oxígeno por más de 2 minutos. Interesante esta información, dice, ¿no? La glucosa va a ser un factor también muy importante, ¿no? Lo encontramos en los azúcares, así que ya sabes. O si no, también, si deja de recibir oxígeno, sabemos que el cerebro también recibe oxígeno por más de 2 minutos. Es peligroso, ¿verdad? Muy bien. Ahora sí, la relación entre la inteligencia y el cerebro. Vamos a ver aquí. Dice: existe la creencia equivocada de que unas personas nacen muy inteligentes y otras regularmente inteligentes o poco inteligentes, y así permanecen por el resto de sus vidas. Nada más falso, chicos. Eso es falso. No hay personas que nacen más inteligentes, otros pocos, otros regulares. No, eso es falso. Las nuevas investigaciones, miren lo que dicen, demuestran que la inteligencia humana depende de la cantidad de conexiones. O sea, la cantidad de neuronas, ¿sí? Que se conectan, como acabamos a ver en la lectura anterior, ¿verdad? La cantidad de ellas, ¿sí? La cantidad de neuronas que se conectan a través de las dendritas, ¿verdad? Eso es lo que hemos visto. Así dicen las nuevas investigaciones. La cantidad de conexiones entre las neuronas del cerebro, ¿sí? Eso hace que la inteligencia pueda fluir, ¿verdad? Dentro de la persona, dentro de su pensamiento, y pueda dar resolución a los problemas. Cuando estas conexiones son más intensas, es más inteligente y el cerebro es capaz de seleccionar rápidamente la información importante y procesarla con rapidez, descartando lo que es relevante. Claro, porque le estás haciendo trabajar a tu cerebro, ¿verdad? Se puede conseguir, dice aquí, se puede conseguir que aumenten las conexiones de nuestro cerebro. El cerebro funciona mejor cuando lo ejercitamos y aprendemos cosas nuevas y más complejas. De este modo las conexiones aumentan y las que no se necesitan se deshacen. ¿Y eso qué significa? La respuesta está en que cuando enfrentamos a nuestro cerebro con grandes retos es cuando más se incrementan las conexiones. También cuando cometemos errores. Aprendemos de ellos y nos esforzamos por darles una solución. Todos estos procesos son los que fortalecen nuestro cerebro. ¿Cómo se sabe que el cerebro puede hacerse más fuerte? Las investigaciones científicas lo descubrieron al investigar el cerebro de algunos animales. Encontraron que cuando los animales vivían en un lugar compartiendo con otros animales y tenían juguetes, eran más activos y pasaban mayor tiempo averiguando cómo usar sus juguetes y cómo llevarse bien entre ellos, mientras los que vivían solos y no tenían con qué jugar, solo comían y dormían todo el día y no ejercitaban su cerebro, no hacían ninguna actividad. Dice que después, cuando se pesaron, dice, estos dos cerebros de los animales, estimulados con juguetes y con compañía, ¿sí?, resultó que pesaban más. Adicionalmente, cuando se les presentaban problemas complejos, los solucionaban con mayor rapidez. Es porque están haciendo trabajar y ejercitando su cerebro. Eso es muy importante, chicos. Interesante, ¿verdad?
Ahora vamos a ver la siguiente lectura que nos dice: la clave para hacer crecer las conexiones cerebrales, practica. ¿Cuál será esta clave? A ver, vamos a leer. Las investigaciones científicas del cerebro de los bebés también dieron a conocer cómo, sin que nadie les enseñe, aprendían a hablar el idioma de sus padres. Así se supo que al oír hablar a las personas que los rodeaban todo el día y todos los días, lograban darles mayor sentido a las palabras. La escucha atenta de parte de ellos y el esforzarse por comunicarse con sus padres ejercitaban sus cerebros. De esta manera aprendieron el idioma de sus padres y cuando lo lograron, nunca más lo olvidaron. Los bebés se hicieron más inteligentes. Y aquí podemos ver el crecimiento, ¿no? Es un crecimiento complejo, ¿cierto? Hay muchas conexiones. Miren, acá podemos ver cómo es al nacer. Y aquí lo podemos ver con abundancia, ya a los 6 años. ¿Por qué? Porque al nacer recién el niño va a realizar, al nacer recién el niño está viniendo al mundo. No ha realizado ninguna actividad todavía. ¿Sí? En cambio, a los 6 años ya el niño está gateando. Ese es un aprendizaje. Ya el niño está balbuceando, es otro aprendizaje. Y el niño trata a través de gestos y de los sonidos que emite comunicarse con los padres y está haciendo otro aprendizaje. Entonces, al crecer y al tener la edad de los 6 años, y ya que aprende el niño a hablar mejor, a los 6 años el niño ya habla, ya tiene un buen vocabulario. ¿Sí? Ya tiene un buen vocabulario, el niño juega, el niño salta, el niño resuelve problemas también, matemáticos a sus 6 años. Ya es un niño más grande. Entonces, todo ese aprendizaje hace de que las neuronas se desarrollen entre ellas, ¿no? Y miren, son más complejas, a diferencia tan solo de los que nacen. Ahí podemos verlo. Muy bien. Ahora vamos a responder las preguntas. Aquí puedes responderlas en tus cuadernos, ya sabes, o si no en tu hoja de rebus. Dice así, respondemos. ¿Qué controla el cerebro? ¿Qué hace crecer y ser más poderoso el cerebro? ¿Por qué es importante trazarse metas difíciles? ¿Qué importancia tiene la práctica y el error para hacer crecer el cerebro? ¿Por qué es necesario seguir ejercitándose aun cuando se hayan alcanzado las metas? ¿Qué significa mantenerse positivo para lograr que el cerebro crezca? ¿Por qué valdrá la pena probar algo nuevo para hacer crecer el cerebro? ¿Qué se querrá decir con ama los retos para hacer crecer el cerebro? ¿Qué información del texto que has leído se relaciona con lo que escuchaste en el video? Si deseas, vuelve a observar el video y encuentra la información. Muy bien, chicos, ahora ustedes tienen un reto: responder todas las preguntas que hemos leído, ¿verdad? Sí, así es, van a responder todas estas preguntitas, ¿sí? Y pueden guiarse del video que hemos visto y de las lecturas que hemos leído también. Sigamos aprendiendo, chicos. Ahora, ya tienes datos importantes que pueden ayudarte a construir tu respuesta a la pregunta de investigación. ¿Cuál era nuestra pregunta de investigación del inicio? ¿Qué procesos ocurren en el cerebro cuando aprendemos, verdad? En pocas palabras, ¿cómo aprende nuestro cerebro? Entonces, ahí vas a escribir, ¿no? Vas a escribir lo que tú crees, de acuerdo también a la información que ya hemos leído, de acuerdo a los textos, de acuerdo al video que has visto, ¿verdad? Con tus propias palabras. Por ejemplo, cuando aprendemos logramos que nuestras neuronas realicen conexiones que nos permiten pensar y solucionar problemas. Ese es un ejemplo. Tú puedes poner otro, ¿sí? Con más palabras y más especificado. Recuerda siempre las tildes, la mayúscula al inicio, ¿sí? La ortografía y la caligrafía, ¿verdad? Muy bien.
Establece la comparación entre tus hipótesis y los resultados de tu investigación. Recuerda que al comienzo vimos bastantes cuadritos verdes en los cuales poníamos nuestras suposiciones, ¿sí? Vamos a comparar eso con los resultados de tu investigación, ¿verdad? Y lo vas a anotar, ¿no? Anota si las evidencias que te proporciona el texto te permitieron afirmar si tu hipótesis era verdadera y por qué. Y si también te equivocaste, explica por qué, ¿no? Si eran verdaderas, por ejemplo, yo puse si eran verdaderas una de mis hipótesis porque se asocia en la parte del cambio de la estructura de nuestras neuronas en el momento del aprendizaje. Sí, ahí vas a comparar las suposiciones que tenías al comienzo con lo que ya sabes ahora. Vas a comparar y vas a decir por qué. Muy bien. Ahora, ya que hemos contado con los textos, con el video, hemos contado con ese tipo de información que te permite comparar tus hipótesis con las evidencias que te proporciona el texto y a partir de ello obtener conclusiones, vamos a escribir entonces 2 conclusiones, ¿verdad? En nuestra primera conclusión, ¿a qué llegaste? Por ejemplo, yo puse el aprendizaje se desarrolla gracias a las conexiones neuronales, ¿no? Tú puedes poner otra respuesta. Tu segunda conclusión, a más conexiones, mayor será nuestra capacidad de entender. Por ejemplo, esa fue mi segunda conclusión. Tú puedes poner otra, ¿verdad? 2 conclusiones a las cuales has llegado, las más importantes y las más resaltantes. Escribe 1 o 2 argumentos que sustentan tus conclusiones. Vas a escribir a continuación entonces, como dice, 2 argumentos, ¿verdad? Que van a sustentar las conclusiones que tú has puesto. ¿Por qué tú has puesto la primera conclusión? Vas a sustentarla. Por ejemplo, la conexión de neurona a neurona permite mayor fortalecimiento de nuestro cerebro. Esta conexión se desarrolla en las millones de neuronas de nuestro cerebro. Esta información que tú ves aquí es sacado del texto de la lectura que hemos nosotros leído. Entonces, esto respalda a nuestra primera conclusión. Entonces tú nos vas a escribir otro argumento más que sustente la segunda conclusión, ¿no? No necesariamente tiene que ser igual, chicos. Tienen que escribir sus propias conclusiones y argumentar por qué han escrito esas 2 conclusiones. Y para el argumentar tienen que ser información que valide tu respuesta, ¿sí? Información confiable como la lectura que hemos tenido y también el video que hemos visto, ¿verdad? Muy bien. Ahora sí, chicos. Muy bien, chicos. Con base a que hemos hecho todo este trabajo realizado, ¿verdad? Estuvo muy interesante, estuvo bonito. Ahora sí, vamos a elaborar una ficha explicativa, porque ese era el propósito de nuestra clase. ¿Cuál era el propósito de nuestra clase del día de hoy? Es elaborar una ficha explicativa, ¿verdad? Sobre los procesos que ocurren en el cerebro cuando aprendemos, ¿verdad? Todo esto es cómo aprende el cerebro. Entonces vamos a realizar esta ficha explicativa, ¿sí? Aquí tienes un ejemplo de una ficha explicativa y ahí vas a poner tu información, ¿verdad? Puede ser con imágenes también. Sé creativo y sorpréndeme. Muy bien, vamos, tú puedes. Ahora sí, chicos, aquí vemos el cuadrito de criterio, ¿sí? Si hemos alcanzado las metas. ¿Logré describir que en el cerebro hay miles de millones de células nerviosas conectadas formando redes? Claro que sí, al momento que leímos la lectura, ¿verdad? Muy bien, lo logramos. ¿Logré explicar que trazarse metas difíciles y trabajar con mucho esfuerzo en ellas es necesario para lograr nuevas conexiones eléctricas entre las neuronas? Sí, ¿verdad? Hemos dicho de que a mayor actividad, más conexiones, ¿verdad? Y eso es muy importante. Logré explicar que la práctica reiterada, prestar atención a los errores y centrarse en las prácticas más difíciles son otras formas de establecer conexiones entre las neuronas. Claro que sí. Y logré explicar que es necesario reiterar la ejercitación aun cuando hayamos alcanzado las metas trazadas. Sí, muy bien, chicos, hemos logrado todas las metas.
Lo importante es que tú comprendas lo que hemos aprendido. Eres lo máximo, ya sabes, eres todo un crack. Muchas gracias. Yo soy la Miss Vanessa, así que conmigo hasta la próxima.